Bueno, le decía antes de ir a la pausa, el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene raíces en Villa Mugueta. Es más, en su niñez y en su adolescencia iba permanentemente de vacaciones a Mugueta. Esto lo cuenta el doctor Germán Gamulín. Lo que yo digo es sangre de Villa Mugueta en la Rosada, porque de parte de la mamá de Javier, los abuelos maternos, o sea, tanto la abuela materna como el abuelo materno, son nacidos en Villa Mugueta, fueron a la escuela de Villa Mugueta, se casaron en Villa Mugueta. La mamá es de apellido Lucich, y entonces el abuelo era Nicolás Lucich y la abuela Bracaglioli, Elia Bracaglioli. La abuela y mi abuela eran hermanas. Fueron arrendatarios, gente que vino de Italia en el año 21, de San Severino Le Marche, provincia de Macerata, cerca de Roma, unos 40 kilómetros, de Milei. La cuarta hija es ella, se llama Elia, se llamaba, y se casa con este muchacho de Mugueta, que era Lucich, y él hace la carrera de militar de la Marina, y terminan, una vez casados, lo trasladan a Mar del Plata. Por eso se instala el matrimonio en Mar del Plata, y en Mar del Plata nace la única hija, Alicia, que es la mamá de Javier. Y en cuanto a la familia de él, ya la mamá Alicia con los chicos, que venía Javier, de chiquito sí, venía al campo, siempre. Y bueno, porque ellos venían en un colectivo que para nosotros era toda una novedad, un colectivo en Mugueta. Imagínate, hoy llamaría la atención, imagínate en el año 70, 75, era toda una novedad. Entonces venían con un colectivo, el papá era colectivero, después fue dueño de uno de los dueños de la línea, era la línea 21, y venían con ese colectivo que le sacaban los asientos y tenían colchones ahí, venían con un matrimonio amigo y se quedaban en el campo a lo mejor 10 días, ponele, habrá tenido 5, 8, 10. Después ya mis abuelos se fueron a vivir al pueblo, ellos siguieron viniendo en el pueblo, en Mugueta, a la casa de mi abuela. Paraban ahí porque era el único familiar en Mugueta era mi abuela. Y entonces paraban ahí, y después, sí, de adolescente, bueno, ya más también, cuando era la época de los boliches, por ahí mi hermana Casilda, Arcus, han ido a bailar ahí, y conmigo fue a bailar, fuimos también a Prohibir Corta un par de veces. Su personalidad, hoy con una persona, tenemos la misma edad, 52 años, él es, vos lo ves así, bueno, así era cuando era joven, jovencito. Siempre fue una persona muy capaz, muy inteligente, un chico muy inteligente, la tuvo clara de chiquito, siempre decía que iba a ser economista, éramos chicos, yo decía, yo voy a ser médico, y él economista, y bueno, y así fue. Y muy capaz, muy inteligente, tuvo muy buenos promedios siempre, pero sí, siempre así revolucionario. Mi sobrino iba a la escuela secundaria de Mugueta y tenían que dar una clase de economía. Entonces te daban la profesora y él le dijo, mi mamá es prima de Milei, y la profesora no le creía. Entonces, no, en serio, diciendo, bueno, y ahí mi hermana lo llamó y él le dijo que no tenía problema en darle la clase de economía de día, y le dio por medio de un video una clase a todos los chicos de la escuela secundaria. La directora quedó muy conforme también, imagínate, ya era conocido en los medios, pero bueno, hoy queda en la historia que la escuela secundaria de Mugueta, un presidente de la nación, antes de ser presidente, dio una charla de economía a los alumnos. Y el presidente, nieto de habitantes de Mugueta, de gente de Mugueta. Una vez escuché que Argentina y Estados Unidos eran un ejemplo de que un nieto de un inmigrante podía ser presidente. En otras partes del mundo eso. Pienso que esta gente que vino de Italia con una mano atrás y otra adelante, como vinieron la mayoría de los inmigrantes, que hoy nieto de ellos sea presidente, es un orgullo para la familia.